Gracias a Isabel y al Ayuntamiento de Alcaraz, ¿no?, por organizar esta charla de cierre y por organizar todas las actividades que hemos estado haciendo hasta ahora, que he tenido la suerte de compartir con Hayat y con los institutos. Bien, yo no voy a hablar mucho, pero no quería empezar sin fer una mica d'esment al context, no?, y a la situació sociopolítica que estem tenint ara, ¿no?, un día después de justo conocer la sentencia, que va muy ligada, ¿no?, al problema que nos va a contar Hayat de criminalització de llibertat d'expressió, ¿no?, y de protesta no violenta, que es un poco lo que nos va a contar Hayat. Así que hacer ese apunte y decir que, bueno, que podríamos estar aquí o podríamos estar, ¿no?, en las calles, pero bueno, que estar aquí compartiendo espacio y lugar y reflexiones con Hayat me parece como súper acertado para la situación que tenemos, así que gracias. Hayat, ya empezaba Isabel a contar, es una activista y periodista saharaui, ¿sí?, que lucha en contra del bloqueo informativo que hay sobre el pueblo saharaui, sobre el conflicto, ¿no?, del Sáhara Occidental, que desde adolescente está vinculada a movimientos sociales, si no me equivoco, ella supongo que explicará un poco más su trayectoria, y a propuestas y a protestas no violentas, ¿no?, sobre el conflicto. Desde el 2009, junto con otras jóvenes, estáis en un proyecto que se llama Equip Media, que también nos contará, nos mostrará un vídeo ahora, que elaboran informes para organizaciones internacionales para visibilizar la vulneración de derechos humanos que se dan en estos territorios ocupados. Y que además el pasado mes de marzo les dieron un premio, y es así que voy a leer textual lo que les dieron en el premio Julio Angustia Parrato, que dice: por el esfuerzo colectivo de hacer periodismo de calidad en 4 idiomas, que suministra información a periodistas de todo el mundo y lucha para poner el foco sobre el conflicto olvidado por los medios de comunicación. Además, que creo que, y si no nos explica luego le preguntaremos, participa en el Foro de Mujeres Saharauis. Y pues sin más dilación le voy a dar el turno de palabra a Hayat. Haremos una media horita de explicación y luego abriremos turno de preguntas para que podamos tener un espacio de debate y reflexión. Así que muchísimas gracias por estar aquí con nosotras. Gracias a vosotros. Y sobre todo decirte que es un placer escucharte y que valoramos muchísimo que hagas el esfuerzo de hablar en castellano, así que no te preocupes, que sé que te preocupa un poco el tema, que todos y todas lo entendemos y adelante. Bueno, mi nombre es Hayat, soy miembro de Equip Media, un grupo de jóvenes periodistas y ciudadanos y miembro del Foro Futuro de las Mujeres Saharaui. Vengo del Sáhara Occidental, mi país, uno de los territorios denominados por la ONU como territorios no autónomos, pendientes de descolonización. Fue colonizado por España desde el final del siglo XIX. Actualmente está ocupado militarmente por Marruecos entre 4 partes de su territorio, dividido a esta ocupación. En el Sáhara Occidental no existe la paz ni la seguridad para la población autóctona, la población saharaui. Los derechos fundamentales, tanto los derechos civiles y políticos y como los derechos sociales, económicos, culturales y ambientales, son sistemáticamente violados por parte de la ocupación marroquí. Personalmente ha sido detenida en muchas ocasiones, la primera en 2005, durante la primera intifada saharaui. Pasé 6 meses de cárcel y luego me dejaron la libertad provisional. Durante mis detenciones, sufriendo maltratos y torturas físicas. La única razón para esos tratos viajadores incluyen es mi decisión de la lucha pacíficamente a favor de derechos que nos corresponden como pueblo y como persona, empezando por el derecho de autodeterminación. Y como yo, centenares de saharauis, hombres, mujeres, jóvenes y mayores, se manifiestan cada día en las calles de la ciudad ocupada del Sáhara Occidental, arriesgándose a sufrir todo el tipo de vejaciones, detenciones arbitrarias, desapariciones fuerzas, torturas, golpes, vejaciones, juicios sumarios y prisión. Todo eso es posible gracias a la complicidad de los gobiernos occidentales y con el régimen marroquí.
El silencio de los grandes medios de la comunicación y la inoperancia y falta de compromiso de la institución, y como las Naciones Unidas y la Unión Europea. Marruecos compra el silencio de los gobiernos y empresas occidentales con los beneficios lucrativos que obtiene de la explotación de riqueza del Sáhara Occidental. Principalmente de las pescas, los fosfatos, la agricultura, las arenas y el sol. Además, chantaje de Europa de la amenaza de abrir y cerrar sus fronteras del paso de drogas y terroristas. Ahora pasan, ahora no. Siguen sus intereses. Un juego peligroso, una ruleta rusa en lo que perdieron sus vidas de muchas personas. Y no solo los saharauis. Esa extorsión es escuchada a eso. Les dan un poder inimaginable, a un poder les permiten actuar con impunidad donde nadie los controla, como en los territorios ocupados del Sáhara Occidental, donde ninguna institución puede proteger nuestros derechos humanos. La mujer saharaui juega un rol importante en la lucha por la independencia del pueblo saharaui desde el inicio de la ocupación marroquí en el 1975 y desde la primera intifada del 2005. No han dejado de salir de las calles del Sáhara Occidental ocupado para visibilizar esta reivindicación, utilizando incluso su propio cuerpo, que es globado y viajado por las fuerzas de represión del invasor como herramienta de resistencia. El bloqueo mediático al que están sometidas las zonas ocupadas ha impedido durante años que los medios de la comunicación internacionales y las organizaciones de derechos humanos e incluso el movimiento de solidaridad con el pueblo saharaui se vieran la verdad de lo que sucede bajo la ocupación marroquí. La empresa internacional y personas observadores han sido sistemáticamente expulsados de la zona ocupada control de las fuerzas marroquíes para evitar que fueran testigos directos de la dramática situación que vive el pueblo saharaui. A pesar de eso, la mujer saharaui ha desafiado a las fuerzas de la represión y la complicidad de los colonos marroquíes, que subieran con creces a las poblaciones autóctonas después de la estrategia de la tratación democracia del régimen de la ocupación. La mujer saharaui está rompiendo el bloqueo mediático con sus manifestaciones a las calles donde cámaras clandestinas las grabas mientras son desnudadas de sus malfas, arrastradas por el suelo, globeadas en sus pechos y vientres, acorraladas por grupos de hombres que intentan humillarlas sus éxitos y trasladadas en el centro de detención. Están consiguiendo que su lucha recorra las redes sociales. Son organizaciones líderes de la resistencia saharaui y llevan por el mundo a todo el tipo de los foros sus mensajes de la paz y la libertad para su pueblo. Me voy a presentar un documental de mi grupo. Equipe Media es una organización saharaui creada en 2009 con el objetivo de romper el bloqueo mediático e informar sobre la ocupación del Sáhara Occidental. Trabajamos de forma clandestina, documentamos las violaciones de derechos humanos en el Sáhara Occidental, manifestaciones, investigaciones policiales, allanamientos de casas, detenciones, torturas, condenas, agresiones físicas,
represalias contra los saharauis. Instamos a las organizaciones de derechos humanos internacionales a presionar Marruecos a que respete los derechos fundamentales del pueblo saharaui. Hacemos vídeos, fotos, redacciones en 4 idiomas: árabe, español, inglés y francés. Bueno, nos vamos al vídeo. Sí, ponemos ya el vídeo. Bueno, fue en varios festivales internacionales, sobre todo, por ejemplo, en los estados árabes. Algunos Marruecos presa a los gobiernos y no dejaron presentar, por ejemplo, como Líbano. Ahí nos dejaron. El Irak, por ejemplo, que fue Marruecos contra el gobierno y que echaron el embajador que está en Marruecos. Y Marruecos el gobierno marroquí que este reportaje que molesta mucho. Y bueno, cualquier violación de derechos humanos, cualquier imagen que contra el gobierno Marruecos siempre hace, bueno. Genera resistencias. Yeah. Quiero decir que no está colgado en la red, ¿no? O sea, que es un privilegio que podamos ver este documento. حصلت على أولى آلة التصوير حينما بدأت أشتغل ضمن مجموعة نشطاء يصورون ويقومون بتوثيق المظاهرات. يحاول الجيش التأكد بعدم تسريب المعلومات عن الأوضاع إلى الخارج. الجرائد والمحطات التلفزية تابعة للحكومة المغربية. وغيرهم من الصحفيين يتعرضون للمضايقة ويزاج بهم في السجن. إنهم حاولوا كسر حاجز الصمت. نحن نحاول تصوير ما أمكن تصويره. يخشى الناس ويتباينون عند رؤيتهم لقوى الجيش منتشرة في المدن وكأنهم يرون أنفسهم في حال حرب. لكن بخلاف هؤلاء أنا ولدت تحت سلطة الاحتلال. ولدت في الصحراء الغربية. بالنسبة لنا سيكون من غير العادة أن لا نرى في مدننا تواجدا لقوات الجيش. لازلت أناظر ضد وجودهم منذ فترة طويلة. سرقت أولى آلات مصورة
من طرف الشرطة العام 2009. كنت أقوم بتوثيق مظاهرات سلمية بالحي معظم كي أصور مظاهرة سلمية ننسق فيما بيننا بشكل سري ونتخذ أقصى الإجراءات الأمنية كي لا نعرض المواطنين إلى الخطر. تلقيت معلومات مفصلة مسبقة عن المكان والتوثيق، وبات علي البحث عن مكان آمن بلا يؤذي أصور المظاهرة. لكن شرطي في زي المدني اكتشفني وأنا متمركز من فوق أحد الأسطح. ظهروا فجأة ورموني من الحال. Bien, ostras, yo vi el vídeo el otro día, pero aún así no deja indiferente, ¿no? Estas imágenes de violencia y de represión y... Bueno, gracias otra vez de nuevo, ¿sí? por estar aquí, porque poder escuchar tu voz, ¿no? Tu relato y el de todo tu pueblo, pues sin duda contribuye a romper ese bloqueo informativo que es el objetivo que perseguís, y también contribuye a romper, ¿no? Esa idea que a veces tenemos, esa idea errónea que a veces tenemos desde aquí, desde Occidente, de que las mujeres no árabes son sumisas, pasivas y que no tienen agencia. Y bueno, sin duda, o sea, con tu presencia y con lo que hemos visto en el vídeo, sin duda se rompe todo eso. Y yo quería como empezar por ahí la ronda de preguntas sobre el papel de la mujer, que nos has contado un poquito. Pero el otro día contaste un poco que las mujeres que estáis en el Foro de Mujeres Saharauis, hay muchas mujeres que actualmente están encarceladas como presas políticas, ¿no? Y bueno, que tú también estuviste 6 meses en prisión, y un poco como, ¿qué hacéis? ¿Qué estrategias de resistencia tienen las mujeres, ¿no? En el contexto saharaui? Y si nos puedes contar un poquito más. Bueno, la mujer saharaui o la organización del Foro Futuro de las Mujeres Saharaui es la mayoría de las mujeres que estuvieron encarceladas, ¿no? Algunas estuvieron en el cárcel 19 años, algunos 15 años, y cada una de verdad tiene una historia más dura de la otra. Y creamos este grupo como grupos de mujeres feministas, y hacemos charlas para los jóvenes, y que la importancia de la resistencia, de no tenemos que descansar, porque en Marruecos lo que quiere es solo hacer el miedo para la población. Nuestros objetivos es enfrentar contra la ocupación, y la lucha tiene que seguir, ¿no?
Y bueno, también la mayoría de las mujeres que siempre que organizan las manifestaciones de forma secreta, hacemos también reuniones de forma secreta porque la policía secreta siempre atrás de nosotros, están escuchando nuestros móviles y están también, siempre están al lado de nuestras casas. Hasta hoy día, del 2019, todavía tenemos en esa situación. Y como vivimos en una zona vivimos en una zona cerrada, en un cárcel cerrado, que nadie puede entrar, ningún observador internacional. Por ejemplo, hace poco que la policía echaron un grupo de parlamentarios europeos porque no interesa del tema de derechos humanos. Más se interesa como Marruecos que paga el silencio a los estados europeos, entonces ahí lo que tiene más fuerza que ellos que están pagando, ¿no? Y como también España, que es la responsable de nuestro tema, ¿no? Como fue el acuerdo ilegal entre Marruecos, España y Mauritania, y cada uno coge nuestro trozo de nuestro país. Por esa culpa de este acuerdo todavía nosotros estamos sufriendo por esta culpa, ¿no? Y como España tiene un precio especial de nuestros recursos naturales, entonces más se interesan nuestros recursos naturales del pueblo. Hasta que dicen que la mayoría de los partidos de España dicen que están a favor de derecho de autodeterminación, pero creo que más de 44 años, no sé dónde está el camino, donde... No sé si alguien, o sea, yo preguntas le haría muchas, pero creo que es interesante como abrir. Me ha parecido hoy que hay gente como muy vinculada, ¿no?, al Sáhara Occidental, entonces creo que puede haber un diálogo como muy interesante. No sé si alguien... También es porque hay una estrategia también contra nuestra resistencia y nuestra lucha, y por ejemplo el tema de América Latina siempre está en los libros de las historias en España, pero el tema del Sáhara está perdida. No sé yo si está tanto, debería estar más, pero... Sí, pero es mucho más que vuestro conflicto, claro, sin duda. Sí. A mí mi camino es defendiendo de mi causa y luchando pacíficamente, ¿no? Estoy luchando pacíficamente y yo a favor de que nosotros queremos nuestra tierra, pero de verdad que no queremos la guerra, ¿no? Y hasta la mayoría de los jóvenes que no tienen confianza de la comunidad internacional, también no de la ONU, que 44 años del sufrimiento, que creo para ellos la única solución es la guerra, ¿no? Pero ojalá que si por ejemplo nosotros sigamos luchando pacíficamente, también es difícil, pero a mí por ejemplo mi camino es la lucha pacífica, pero la mayoría de los jóvenes la única solución es la guerra, pero de verdad es complicado porque la comunidad internacional y los europeos occidentales más intereses roben nuestros recursos naturales. El sufrimiento es común, como también que viven en la zona ocupada, también están en campamentos de refugiados, y complicado de verdad porque hasta que España, porque nuestra causa, la llave es en España, ¿no? Porque hasta hoy en día en el juicio internacional dice todavía Sáhara española, y también la ONU dice hasta hoy día, ¿no? Pero hasta España coge el tema de una manera seria, creo, pero también sobre todo es nosotros, porque nosotros que tenemos el derecho, ¿no? Nosotros no vamos a parar, seguimos luchar, también no van a descansar porque seguiremos luchar hasta el final. Hay un problema también. Nosotros pensamos que todo el mundo que sabe nuestro tema, pero la verdad, poca gente que sabe nuestro tema. Por ejemplo, hasta España
y que hace poco que ellos fueron del Sáhara. La mayoría de los jóvenes no saben nada del tema del Sáhara. Entonces es una responsabilidad de nosotros para informar la situación verdadera, la situación diaria que vive el pueblo saharaui. Sí, pero es como un tema de marketing, ¿no? A los jóvenes Sí. también les llama la atención eso. Lo rápido, lo de fácil de leer, parece que se tenga que dar todo más. Sí, pero nosotros también tenemos que trabajar desde el principio. Sí, los gobiernos no hacen ruido, pero desde abajo, ¿no? Por ejemplo, desde abajo, que el mundo está contigo, los civiles están contigo, los organizadores de derechos humanos están contigo, entonces ahí también puede ser un cambio, porque ¿quién que está votado? Los civiles, ¿no? Entonces los derechos tienen los civiles, entonces nuestra responsabilidad a formar la gente. A mí, por ejemplo, cuando, por ejemplo, fue en un estado tal, y yo estoy hablando sobre el Sáhara, dicen, ¿dónde está el Sáhara? A mí como, por ejemplo, toda nuestra lucha y todo el sufrimiento y todo eso, nadie que sabe nuestro problema. Y esto también es responsable para todas, para cada uno de su sitio, tiene también que informar la gente que... ¿Sí? Bueno, yo creo que sí es bastante trabajo por redes sociales, ¿no? También, que quizás es una forma... Sí, por ejemplo, ahora casi hay luz de nuestro sufrimiento, ¿no? Casi hay muchos, por ejemplo, organizaciones de derechos humanos, muchas páginas también, muchos canales trabajan con nosotros. Siempre hay gente están haciendo alianza con nosotros, pero faltas todavía también. Porque para sacar un vídeo o una imagen en la zona ocupada sobre todo es complicado, de verdad, porque lo que, por ejemplo, el vídeo que presentamos ahora, hay imágenes que más duras y más, porque para sacar una foto es complicado y no es fácil. Yo tengo compañeros que están de cadena perpetua, algunos 30 años, otros en 25 años, solo por ser un periodista o un observador o un activista de derechos humanos, puedes perder tu vida. Si os parece adecuado, como el vídeo de la de Salud dura 4 minutos, si queréis lo ponemos y situamos muy bien el contexto del Sáhara, dentro de la... Sí, o sea, solo hacer un apunte que hemos estado haciendo con Ceci, que también forma parte del equipo de institutividades y otras personas, talleres en institutos, y no sé cuántos chavales, no sé, muchos. Y a lo mejor 1 o 2 personas situaban el Sáhara y sabían un poco del contexto. Sí, sí, me lo encontré. O sea, que a ti a lo mejor me hace gracia porque, bueno, gracias. Como que dices que siempre se repite lo mismo, lo de la ocupación, y es que, bueno, de llegar y no saber ni dónde estaba situado, ¿no? O sea, como que aún vamos como mucho más hacia atrás y... Pero mira, este vídeo lo recojo yo también para siguientes talleres. Se movían libremente por el desierto en busca de los mejores pastos y agua para sus rebaños de camellos y cabras. En 1885, en la Conferencia de Berlín, los europeos se repartieron el continente africano. Todos los países europeos recibieron su parte. España obtuvo el área conocida hoy como Sáhara Occidental. África fue dividida por fronteras improvisadas. Aquellos que una vez fueron nómadas libres, organizados en millas tribales, se vieron de pronto aprisionados por barreras artificiales y sometidos a una autoridad colonial. España, al igual que las demás potencias coloniales, empezó a explotar los recursos del territorio. En 1963, España descubrió la mayor reserva mundial de fosfatos en la colonia, lo que transformó la tierra y el futuro de los saharauis para siempre. Durante décadas, los saharauis coexistieron pacíficamente con los colonos españoles, pero en los años 70 se desarrolló en toda África un movimiento nacionalista. Los saharauis empezaron a sentir que el Sáhara Occidental era su tierra, su nación. La ONU estaba por entonces inmersa en el proceso de descolonización de toda África. España fue presionada para abandonar el Sáhara Occidental y
y empezó a negociar la independencia con los saharauis, pero el rey de Marruecos, Hassan II, reivindicó que este territorio era y siempre había sido parte de Marruecos. Sí, en principio que la mayoría de los jóvenes que terminan su carrera y la mayoría quieren ya cambiar todo, ¿no? Porque la verdad que el tema está muerta, sobre todo política. Y ese es el más duro, porque nosotros no necesitamos ayuda humanitaria, nosotros necesitamos ayuda de verdad política, porque más de 40 años esto no es la única solución, porque España sí que está ayudando al pueblo saharaui de una forma humanitaria, pero nosotros tenemos una tierra, tenemos una tierra rica, entonces esto no es la nueva generación eso no entiende. Nosotros sí pueden, por ejemplo, nuestros padres, porque ellos nacen en esta época, ellos saben la guerra, tal, pero la nueva generación esto no entiende. Nosotros queremos buena vida, queremos vivir como personas, tenemos buena educación, mejor del tema de salud, porque la situación que vivimos es complicada, porque algunos tienen que terminar sus estudios en Argelia, algunos en Europa, otros en Marruecos, y otros en Cuba, entonces todo. ¿Qué podemos hacer nosotras a título individual y como sociedad? O sea, se están habiendo asociaciones e iniciativas, pero también te quería preguntar así como directamente, ¿qué podemos hacer, no? ¿Qué podemos hacer aquí nosotras para contribuir? Nosotros necesitamos sobre todo solidaridad con nosotros también, hacer charlas, informar la situación que vive mi pueblo. A mí, por ejemplo, de verdad que me da vergüenza cuando fue en una charla y me pregunto, los jóvenes, ellos no saben nada del tema. A mí me quedo como, porque nací abajo del fuego, entonces yo me pienso que todo el mundo sabe la situación, o las imágenes que nosotros sacamos y todo, pensamos que todo el mundo sabe, pero en realidad no es así. Entonces, a mí, por ejemplo, cada vez que forma la gente, cada vez que están a favor, luchando, hace presión al gobierno para reconocer nuestros derechos como los derechos básicos, ¿no? Estar a favor del derecho de autodeterminación es un derecho básico, ¿no? Entonces, para nosotros es suficiente, sobre todo. O sea, visibilizar, ya sean en redes, yo sé, compartir vuestro contenido, que eso es facilísimo, todos tenemos móvil y lo podemos hacer. Ahora, ¿lo hacemos? ¿No lo hacemos? O sea, eso que es tan fácil y a veces no lo hacemos, ¿no? O sea, una vez al año se habla por la tele, 2019, creo que ya podemos compartir información y contribuimos a romper ese bloqueo. Y luego, como algo más específico, ¿no? Como, ¿qué podemos hacer? Por ejemplo, ¿cómo se puede articular el movimiento feminista? ¿No? Porque a veces, no sé, aquí las blancas occidentales, ¿no? Como que imponemos nuestra hegemonía y no tenemos en cuenta las necesidades de nuestra agenda política. O sea, ¿cómo podemos dialogar de manera horizontal? Es un silencio de verdad, porque yo estoy, hace tiempo que estoy haciendo un libro, estoy escribiendo un libro sobre las historias en el silencio, sobre todo del tema de las mujeres, ¿no? Porque a veces que cuando yo estoy escuchando las historias de las mujeres, el sufrimiento que ellos sufren en el cárcel, hay algunas 19 años, algunas 17, algunas 15, cada una tiene una historia muy dura y a mí, por ejemplo, me gustaría hacer luz sobre ese silencio, ¿no? Y además, por ejemplo, también podemos, por ejemplo, hacemos un trabajo común de formar o también hacer también la luz del tema de las mujeres, como por ejemplo la resistencia diaria de las mujeres que sufren diariamente bajo la ocupación. ¿Una pregunta más? Igual que una pregunta más.
Sí, hay ¿Ministerios? ministerios, creo que hay dos, sí. Hay una sí, hay dos mujeres en el gobierno y hay algunas, por ejemplo, sí, bueno, hay diferentes, pero en el gobierno creo que hay dos mujeres, pero todavía estamos haciendo caña para el gobierno hacer más. Bueno, pues si nadie se anima a hacer ninguna intervención más. Pues cerramos aquí y hasta Pues la próxima sí. que volvamos a hacer. Bueno, quiero recordar que ella es la segunda persona que viene en el programa de Ciutats Defensoras. En el librito lo podéis encontrar. Soy la tercera. La tercera activista saharaui que viene, o sea, que es un tema recurrente, que insistimos porque es un tema que afecta a los derechos humanos, que no tienen asegurado ni el derecho a la vida, ni a la libertad, ni a la vivienda, ni a la educación, bueno, la educación aún se va aguantando, pero de aquella manera. En la zona ocupada es muy En la complicado. zona ocupada es más complicado. Porque más de 44 años todavía nosotros no tenemos universidad en el Sáhara y para terminar tu carrera tienes que ir hasta Marruecos y ahí hay otro sufrimiento, que ahora hay muchos jóvenes estudiantes y están en el cárcel. Un tema complejo, ¿no? Totalmente. Pero bueno, o sea, por eso, sobre todo, que muchísimas gracias por estar aquí, te lo agradecemos enormemente, escucharte a mí también como me da como mucha fuerza, ¿no? Y ver también, o sea, quiero hablar como mucho más contigo, a ver qué puentes podemos tender a nivel de sociedad catalana, en pueblos saharaui, pero también de movimiento feminista, ¿no? Y a ver cómo vamos de la mano y tejemos alianzas, porque creo que si no tejemos alianzas, seguro que no podemos avanzar. Así que muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.